Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar en Access. Vamos a crear 3 tablas con sus respectivos campos y sus tipos de datos, sus claves principales y algunas máscaras de entrada. Vamos a iniciar creando la base de datos, seleccionando desde base de datos en blanco, damos un clic y escribimos el nombre para ella. En este caso es biblioteca. Podemos elegir dónde guardar desde la carpetita. La vamos a dejar ahorita donde nos sugiere que es documentos. Vamos a crear. En la parte de arriba observamos aparece el nombre que le pusimos a nuestra base de datos. Por defecto, cuando entramos a Access, inmediatamente aparece una tabla, una nueva tabla. Desde esta tabla vamos a comenzar. El diseño que vamos a hacer de la base de datos lo podemos ver aquí arriba. Entonces son 3 tablas las que vamos a crear: estudiante, préstamo y libro. Vamos a comenzar con la tabla estudiante. Esta tabla 1 la vamos a aprovechar y nos vamos a cambiar a la vista diseño, acá abajo, al lado derecho. Le vamos a escribir el nombre para la tabla. Se llama estudiante. Le damos a aceptar y comenzamos en esta parte de aquí a crear todos los campos. Observamos, son 5 campos los que vamos a crear. Comenzamos con número de control. Con el tipo de datos texto. Texto corto de un tamaño máximo de 6 caracteres. El siguiente es nombre, tipo texto, igual, texto corto, con un tamaño máximo de 50. Estas son las propiedades del campo. Entonces, vamos al que sigue, es apellido, texto corto y de tamaño 50. Entonces llevamos 3. Vamos por el cuarto, que es teléfono. Lo vamos a declarar tipo texto de un máximo de 10 caracteres. Y el último es correo electrónico. O correo simplemente. Lo vamos a dejar en correo. Y lo vamos a declarar de tipo hipervínculo. Bien. Vamos a establecer nuestra clave principal. Si observan el diseño, el número de control es la clave principal. Automáticamente el primer campo está como clave principal. Si no fuera así, pudiéramos cambiarlo. Lo vamos a ver en la siguiente tabla. Entonces, la llavecita me indica que este campo es la clave principal. Ahora, vamos a ponerle una máscara de entrada al número de control. El número de control, en este caso, lo vamos a establecer como si consta de 5 números. Entonces, para evitar que el usuario capture otra cosa que no sean números, vamos a establecer la máscara de entrada. Lo hacemos aquí en las propiedades del campo. Entonces, anteriormente habíamos visto qué caracteres podemos utilizar en máscaras de entrada. Les voy a dejar el video en la descripción si no recuerdan qué caracteres usar y en qué casos. Entonces, en este caso, como son puros números, vamos a poner 5 porque 6 porque son 6. Aquí marcamos el tamaño máximo. Son 6 números de los que consta o 6 caracteres como máximo. Entonces, los ceros me indican que el usuario obligatoriamente debe capturar un dígito de 0 a 9. Entonces llevamos 4, 5, 6. Damos un intro y queda la máscara. Para el teléfono, de igual manera, vamos a establecer una máscara de entrada
¿Qué debe capturar el usuario? Son 10 dígitos de 0 a 9, cualquiera. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a indicar, aquí en México ya ven que usamos la clave helada entre paréntesis. Posteriormente le sigue otro número, un guión, dos números más, o tres creo que son, guión y otros 3. Llevamos, son 6, 7, 10, exactamente. Entonces, esto va a facilitar al usuario la captura, no perderse en el montón de números. Damos un intro y nos la acomoda con las respectivas diagonales. Entonces, ya tenemos la máscara para el número de control y ya tenemos para el teléfono. Cerramos nuestra tabla y observamos aquí en el panel de objetos tenemos a nuestra tabla estudiante. Seguimos con la tabla libro, vamos a crearla desde la ficha crear, diseño de consulta, directamente nos lleva a esta vista. Entonces comenzamos con el primer campo, que es clave de libro, de tipo texto corto con un tamaño máximo de 5 caracteres, y le sigue el título, también texto corto de un tamaño máximo, estamos estableciendo de 70. Este 70 es el número máximo de caracteres que el usuario puede capturar para el título. Le sigue el autor, que también lo estamos declarando tipo texto corto y de 70 máximo. Y por último, la editorial. Texto corto de un tamaño máximo de 50 caracteres. Vamos a establecer una máscara para la clave del libro. Vamos o inventamos una, por ejemplo, para todos los libros que contenga o que su clave contenga 3 números y posteriormente le siguen 2 letras. Entonces, la máscara quedaría de la siguiente manera. Los ceros que representan dígitos de 0 a 9 y las L's mayúsculas que representan una letra del alfabeto. Entonces, así está la máscara. Ahora bien, la clave principal que nos marca acá el diseño, lo que dice PK de Primary Key en inglés, clave principal. Entonces, la clave del libro es la clave principal, lo que va a identificar de manera única a cada libro. Entonces, damos clic derecho aquí, nos posicionamos a la orillita y establecemos dando clic en clave principal y automáticamente aparece la llavecita. Entonces, ya tenemos nuestra tabla libro. Al guardar, si cerramos desde aquí, al guardar nos va a pedir el nombre de la tabla. Aquí es donde podemos establecer. Entonces es libro. Aceptar. Y ya tenemos 2 tablitas. Acá nos aparecen. Proseguimos entonces con la última tabla, que es la tabla préstamo. Desde la ficha crear, desde diseño de la tabla, empezamos con el primer campo, que es clave del libro. Tipo texto corto, igual que en la otra tabla. Si lo indicamos con 5 en la tabla libro, también el tamaño máximo aquí será de 5. Y le sigue el número de control. De la misma manera que en la tabla estudiante es texto corto de tamaño 6. Entonces, la fecha de salida, cuando se llevan el libro, fecha de salida, lo vamos a poner tipo fecha hora y la fecha de devolución también es fecha hora. Entonces ya tenemos los 4 campos de la tabla préstamo. Así como hicimos en la tabla estudiante y libro, vamos a marcar la máscara de entrada
para la clave del libro. Recuerdan, constaba de 3 ceros y 2 L, o sea, 3 dígitos y 2 letras. Y el número de control del estudiante eran 5 dígitos, entonces los indicamos como 5 ceros. Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla préstamo. Si observamos acá en el diseño, tenemos 3 claves principales, lo que quiere decir que esos 3 campos, estos 3 de aquí, los 3 primeros, están formando la clave principal en conjunto, que la combinación de esos 3 datos jamás se va a repetir. Entonces, vamos a seleccionar los 3 campos presionando la tecla control del teclado. Seleccionamos uno y luego clic al otro y clic al tercero, y sin soltar la tecla control vamos a dar sobre alguno de ellos clic derecho y posteriormente elegimos clave principal. Y ahora las 3 están establecidas, los 3 campos como clave principal. Entonces ya tenemos la tercera tabla. Vamos a cerrarla y recuerden, al cerrarla nos dice que si queremos guardar cambios, decimos que sí, y aquí es donde podemos escribir el nombre, préstamo. Entonces ya tenemos las 3 tablitas. Vamos a ver cómo se comportan las máscaras, cómo se comporta la tabla cuando la llenamos con información. Por ejemplo, la primera tabla estudiante. Vamos a escribir un número de control, lo podemos inventar, consta de 5 números, cualquiera. Vamos a agarrar una secuencia, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 6, perdón, eran 6 números. Entonces, María, vamos a escribirlo en minúscula, María Rodríguez, y el número de teléfono de María Rodríguez es el 324-105-46-85. ¿Se fijan? Tenemos una máscara de entrada aquí. No me permite seguir escribiendo más. Tampoco me permite, aunque intente y presione letras en el teclado, no lo permite. Entonces, igual pasa con el número de control. Como pusimos una máscara de entrada, así presione todos los otros caracteres en el teclado. Si no son números, no los escribe. Solamente me permite escribir números. Entonces, y el correo electrónico va a ser mariar@gmail.com. Ok, ya registramos uno. Entonces ya vimos cómo se comporta la máscara de entrada. No me permite escribir, en el caso del teléfono, otros caracteres que no sean números. Y los paréntesis que les pusimos y los guiones aquí aparecen. Me sirve para no perderme con tanto numerito cuando escribo el número de teléfono. Y ya vimos cómo se comportó la máscara para el número de control. Entonces, tal vez sea más estético que diga María en mayúscula, o que quede el nombre en mayúscula y que también el apellido quede en mayúsculas. Entonces, podemos hacer algo también para que, aunque el usuario capture minúsculas, inmediatamente Access los convierta a mayúsculas. Vamos a eliminar este registro. Nos ponemos aquí a la orillita que tome esa forma de flechita. Le vamos a dar clic derecho, eliminar registro. No queremos ni uno ahorita. Nos pregunta, confirmamos que sí. Y nos cambiamos. Esta es la vista hoja de datos. Desde aquí podemos ver todos los registros que vamos capturando. Pero entonces vamos a cambiarnos a la vista diseño. Y vamos a escribir aquí en formato. Para todos los campos puede ser, por ejemplo, nombre, apellido, que son los que necesitamos que se conviertan a mayúsculas. Entonces, en formato del nombre, aquí en las propiedades del campo, vamos a escribir este carácter. No sé cómo lo conozcan ustedes, el mayor que. Entonces, lo hacemos así también para apellido. Entonces, en formato también lo ponemos. Y vamos a cambiarnos a la vista
hoja de datos, guardamos cambios y vemos cómo se comporta ahora. Entonces, el número de control no me va a dejar escribir otra cosa que no sean números. Tengo desactivado el bloc de mayúsculas, entonces escribo María, se escribe en minúsculas y automáticamente al avanzar con el tabulador o cambiarme al otro campo, María se puso en mayúsculas. Vamos a poner Rodríguez, se fijan que está escribiendo en minúsculas y cuando avanzo con el tabulador cambia a mayúsculas. Entonces de esa manera podemos obligar. Ahora bien, vamos a borrar el apellido y vamos a borrar el nombre y vamos a avanzar con el tabulador. La tecla tabulador es la que está arriba del bloc de mayúsculas. Avanzamos y si se fijan ya estamos posicionados en un nuevo registro. Entonces inmediatamente podemos agregar a otra persona. Ahí está. Y si presionamos tabulador, le seguimos y agregamos más y más estudiantes, pero observen un detalle. Aquí no estamos registrando ni el nombre, ni el apellido, ni el teléfono, ni el correo, bueno, etcétera, ni uno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la base de datos me está permitiendo agregar estudiantes que ni conozco su información. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer obligatorios el llenado de estos campos. Entonces, hasta donde consideremos. Si consideramos que el nombre, apellido y teléfono tienen que ser obligatorios, los tres los podemos poner obligatorios. Si decimos, bueno, el correo no es obligatorio capturarlo, lo podemos dejar como opcional. Entonces, pero que sí el estudiante deje un número de teléfono para contactarlo. Vamos a eliminar estos campos, seleccionamos, clic aquí a la orillita, en esa forma de flechita, suprimir, los eliminamos y nos cambiamos a la vista, diseño, y vamos a hacer entonces lo siguiente. En nombre, vamos a buscar la propiedad que diga requerido. Por aquí está, miren. Requerido dice no. Quiere decir que tiene la opción el usuario de dejarlo en blanco, pero nosotros queremos que obligatoriamente lo capture. Entonces en requerido o elegimos o escribimos un sí, de preferencia lo elegimos. Igual en apellido. Entonces buscamos un requerido, sí, y vamos a suponer que también necesitamos que el estudiante deje un teléfono donde contactarlo. Entonces un requerido, sí, y el correo lo vamos a dejar como opcional. La clave principal automáticamente, fíjense, aquí dice requerido sí. Nunca le dijimos, pero sin embargo, por el simple hecho de ser clave principal, esta propiedad se activa como un sí, porque no puede quedar en blanco nunca una clave principal. Entonces, vamos a ver ahora, nos cambiamos a la vista hoja de datos y vamos a ver qué sucedió al hacer ese cambio. Entonces dijimos que el número de control siempre tienen que ser números, no me deja capturar otra cosa por la máscara de entrada. Vamos a intentar dejar en blanco el nombre, vamos a escribir el apellido, no escribimos el teléfono ni el correo y presionamos tabulador. Cuando vamos presionando el tabulador, tiene que brincarnos a otra línea para poder agregar otro registro, pero en este caso presioné el tabulador para avanzar y no me permitió avanzar. Me manda un mensaje de que escriba un valor en el campo estudiante.nombre, o sea, nombre. ¿Por qué? Porque entonces ya la propiedad la cambiamos así y no me va a dejar avanzar o no me va a dejar dar de alta a este estudiante si no le escribo su nombre. Y lo mismo pasaría con el teléfono, porque recuerden que lo pusimos como requerido sí. Lo dejamos como requerido no. Voy a presionar el tabulador hasta llegar a otro registro. Aquí está. Entonces, ahora sí nos permitió avanzar. Eso pasa cuando usamos entonces la propiedad requerido sí. Bien, ya tenemos. Vamos a borrar el registro, no lo necesitamos ahorita. Lo eliminamos. Y ahora bien, igual podemos hacer entonces, vamos a abrir la tabla libro. Nos cambiamos a la vista diseño y vamos a poner
Entonces, para el título, en formato, este carácter, el mayor que, para que se conviertan todas en mayúsculas. Lo mismo para el autor. Perdón, es este otro. Y lo mismo para la editorial, el formato. Y también vamos a establecerlos como requeridos sí. Entonces, requeridos sí para el título y requeridos sí para el autor, porque tienen un autor. Y también para la editorial. Entonces, requerido sí. Ya hicimos todos esos cambios, ya van quedando bien nuestras tablitas. Las cerramos, guardamos cambios, cerramos la otra y nos falta por último la tabla préstamo. Entonces, aquí está, préstamo, nos cambiamos a la vista hoja de datos y hacemos lo mismo. Por ejemplo, estas que son claves principales van a quedar como, o de hecho por ser claves principales ya están como requeridos sí. Aquí vamos a analizar, por ejemplo, la fecha de devolución. Esta tiene que quedar como requerido, no, porque cuando viene un estudiante a la biblioteca, lo registramos el libro que se está llevando con la clave del libro y registramos un número de control para saber quién se lo lleva y la fecha en que se lo está llevando, pero esta va a quedar en blanco hasta que el estudiante venga y traiga el libro. Entonces quedaría como un requerido no. Y así estamos bien. Ya tenemos nuestras 3 tablitas. Ahora vamos a crear las relaciones entre las tablas. Entonces, en herramientas, en la ficha herramientas de la base de datos, tenemos por aquí en el grupo relaciones un botón que dice relaciones. Presionamos y vamos a agregar cada una de las tablas. Aquí aparecen las 3 que tenemos: estudiante, libro y préstamo. Entonces, estudiante seleccionamos agregar, posteriormente libro y agregar, y préstamo y agregar. Cerramos, ya no la necesitamos y vean cómo aquí aparecen mis 3 tablitas. Si observamos entonces acá en el diseño, vemos que estudiante se relaciona con préstamo. Estudiante se relaciona con préstamo y libro con préstamo. Pueden estar de cualquier manera, en cualquier lugar, acomodadas, no importa. Entonces, recuerden que para que 2 tablas se relacionen necesitan tener un campo en común, donde en ambas tablas ese campo guarda el mismo dato, la misma información. Entonces, libro se relaciona porque clave de libro es el mismo dato que la clave de libro acá. Y número de control con número de control de préstamo. Entonces, partimos desde la tabla principal. La tabla principal en la relación estudiante-préstamo es estudiante. Entonces, desde el campo número de control en estudiante, arrastramos hasta el campo número de control de préstamo. Y nos aparece este cuadro de diálogo, donde nos indica qué tabla estamos relacionando y qué campo de esa tabla. Número de control de estudiante y número de control de préstamo. Entonces, exigimos integridad referencial para garantizar que la relación revise que cuando yo vaya a registrar un número de control en la tabla préstamo, vaya y cheque que exista en la tabla estudiante. Entonces, exigimos integridad referencial y activamos estas 2 casillas que también garantizan que ambos datos existan en las 2 tablas. Entonces, nos marca el tipo de relación que se va a crear, que es de 1 a varios. Presionamos crear y vean, aquí nos marca entonces una relación de 1 de la tabla estudiante a varios en la tabla préstamo. Hacemos lo mismo con la tabla libro. Partimos del campo que se relaciona clave de libro a clave de libro de préstamo. Igual observamos están bien las tablas que estoy relacionando, con sus campos. Exigimos integridad referencial. La relación que se va a crear es de 1 a varios y creamos.
Recuerden siempre de la tabla principal parten a la tabla secundaria. Ahí tenemos la relación. En caso de equivocarnos y relacionar dos campos que no fueran, podemos dar un clic en la línea de la relación y presionamos la tecla suprimir. De esa manera podrían borrarla. Entonces la hacemos nuevamente, tabla secundaria a la tabla principal a la secundaria. Activamos y crear. Bien, ya creamos entonces las relaciones entre las tablas. Ya el diseño se parece a esto que tenemos por acá. Y vamos a cerrar la ventana relaciones. Guardamos cambios. Y vamos a abrirla nuevamente a ver si ahí están nuestras tablitas en herramientas, relaciones. Y aquí están, ¿verdad? Entonces, lo que sigue es capturar 3 estudiantes y luego 5 libros y 10 préstamos. 3 estudiantes, 5 libros y 10 préstamos. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes. Y nos vemos en un próximo video para poder explicar lo que son formularios, informes y poder configurar la interfaz de usuario. Entonces, se los dejo de tarea. Espero que hayan aprendido mucho, que toda esta información les sea de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.